La muerte es un evento inevitable en la vida. Nunca sabremos lo que hay más allá de esta, y si lo hay, nunca podremos contarlo. Sin embargo, hay muchas apariciones de seres fantasmales y muchas veces se hacen presentes en los funerales. Antes de iniciar las historias de esta noche, te pido me apoyes con un me gusta en este video, y así sin más, comenzamos. Los restos de la abuela. Cuando mi abuela murió, hace ya más de una década, sus restos fueron guardados en un cementerio. Al pasar de 5 años, sus restos fueron entregados a mis familiares, pues se decidió no pagar la perpetuidad para que permanecieran en aquel lugar. Por lo tanto, se decidió que los restos serían llevados a casa de uno de mis tíos, donde les rezaríamos y luego ya se decidiría qué hacer con ellos. Cuando los restos fueron sacados, los huesos de mi abuela estaban aún en muy buen estado. Mi abuela era muy alta, por lo que, para poder meterlos en aquel recipiente que se nos entregaría, se nos pidió que saliéramos de la habitación, porque sus huesos serían cortados utilizando un serrucho. Así que, por cuestiones de sensibilidad, ver aquello podría ser un tanto desagradable. De esta forma, ya acomodados los huesos en el recipiente, nos los entregaron, y mi tío los llevó a su casa para conservarlos. Ya estando en casa de mi tío, se decidió hacerle el tradicional novenario para rezar por el alma de mi abuela y para darle así un recordatorio de parte de todos y así mantener vigente su presencia. La casa de mi tío era grande, pero estaba muy descuidada, pues él era el único tío soltero y casi siempre estaba de viaje. Así que no había quien cuidara la casa. Y si de por sí aquello de rezarle a unos huesos era algo un tanto aterrador, imagínense en aquella casa que ya tenía por naturaleza un aroma a humedad y una oscuridad muy profunda. Todo eso lo volvía una experiencia que pondría a temblar a cualquiera. Mis familiares, tíos y primos no parecían guardar mucho respeto por la situación, porque llevaron bebidas alcohólicas. Así que la noche se la pasaban riendo, contando chistes mientras los demás, los pocos que guardaban respeto, estaban rezando. Sin embargo, esas risas se apagaron cuando del patio trasero se escuchó un llanto de una mujer. Era un alarido muy profundo y agudo. Todos se quedaron callados, helados ante aquello. También comenzaron a rumorar que quizá era el fantasma de mi abuela. Otros decían que era la Llorona. Lo que sí es que había mucho miedo en el ambiente. Una de mis tías salió a revisar el patio, pero no encontró nada. Pese a esto, todos seguimos rezando, y después de unos minutos, las cortinas se empezaron a ondear con mucha fuerza, como si un fuerte aire dentro de la habitación las moviera. Sin embargo, la mayoría de las ventanas estaban cerradas. Eso era imposible. El momento se puso definitivamente muy tenso, y una de mis tías, que es la mayor de todas, regañó a los presentes por su falta de respeto ante el luto de mi abuela, pues algunos ya estaban muy ebrios y tomaban a broma todo lo que estaba ocurriendo. Los días siguientes al novenario siguieron ocurriendo cosas extrañas. Se apagaban extrañamente unas veladoras, también se fue la luz,
Tocaron al timbre en varias ocasiones y al salir a abrir no había nadie. Incluso una de mis tías se desmayó y cuando despertó dijo que claro sintió como si una presencia le hubiera abrazado. En eso sintió que se le fue el aire y cayó desmayada. Todos adjudicamos a que, en realidad, si era mi abuela quien estaba presente aquella noche, o también que era alguien del más allá que se vino con nosotros desde el panteón, pues bien dicen que hay muchas almas en pena buscando pegársele a alguien, pero nunca lo sabremos. Afortunadamente aquello no pasó a más que un gran susto y fue una experiencia que nunca podremos olvidar. El funeral. Yo quiero mantener anónimo mi testimonio, y antes de ir a los sucesos paranormales, quiero abrir un poco el contexto. Hace un par de años falleció mi padre. Él ya era grande de edad, y él tenía varios negocios importantes, y a razón de esto nos daba trabajo a todos los miembros de la familia. Sin embargo, en una ocasión, él tuvo un problema con uno de mis cuñados, al que llamaré Juan. Este le robó al parecer una suma muy importante de dinero. La situación nunca se pudo comprobar del todo, pero esto los llevó a tener fuertes discusiones y grandes problemas. Mi padre, a raíz de esto, le prohibió la entrada a Juan a la casa, amenazándolo de que, si ponía un pie en ella, se arrepentiría toda su vida. Así que Juan no se volvió a parar en esa casa mientras mi padre estuvo con vida. Pasó el tiempo y meses después de esa discusión, ocurrió una situación trágica. Mi padre muere en un accidente de auto. Un camión con un conductor dormido lo sacó del camino y le hizo voltear su carro en una oscura y triste noche en la carretera. Como resultado, mi padre quedó prensado en aquel auto y sin vida. Fue un golpe duro para todos. Y recuerdo que aquello fue en un mes de marzo, y para noviembre de ese mismo año, le hicimos a mi padre un altar de muertos en la casa. Convocamos a toda la familia también para rezarle un rosario. Teníamos aquella noche el altar en una habitación con su foto de mi padre, varias veladoras y algunas frutas y botellas de whisky que le gustaban mucho. Todos entraron a esa habitación, excepto mi hermana y mi cuñado Juan, que llegaron hasta el final. Entró primero mi hermana y mi cuñado se quedó afuera estacionando el auto. Es de mencionar que hasta este punto, todos esos meses, Juan no había puesto un pie dentro de la casa de mi padre. Sin embargo, un par de minutos después, él entró a la casa y después a la habitación donde estábamos todos rezando. Aquí es donde ocurre lo inexplicable, porque en cuanto mi cuñado Juan entró a esa habitación del altar, fue muy extraño, pero la fotografía de mi padre, que estaba enmarcada con madera y cristal, se cayó al suelo, quebrándose así la foto. Todos nos quedamos confundidos y no encontrábamos explicación alguna a aquello que estábamos viendo. Levantamos la fotografía y colocamos una distinta, y así, sin darle más importancia, continuamos rezando. Todo parecía ir normal, hasta que, en un momento, los perros que teníamos en esa casa
se acercaron a una de las ventanas de aquella habitación y comenzaron a aullar. Así como cuando dicen que la muerte anda cerca. Mi madre salió y los llevó a la parte de atrás de la casa a encerrarlos, porque era demasiado el ruido que hacían. Y aún así, estando allá encerrados, seguían aullando. Es como si de verdad hubiera una presencia en la casa. Y es que todo esto que les cuento es muy extraño, porque de verdad, desde el momento en que Juan entró a aquella sala donde estaba el altar, es que comenzó a ocurrir todo. Es como si mi padre, desde el más allá, estuviera imponiendo su voluntad de sacar a Juan de la casa. Es que el odio que él le tenía por aquel fraude, de verdad créanme que era grande. Estoy seguro que si Juan no fuera de la familia, él lo hubiera matado. Pues aquel fraude por poco y le cuesta a mi padre el trabajo de toda su vida. Aquella noche se hacían bromas hacia Juan. Se le decía que mi padre estaba molesto con él y que por eso estaban pasando las cosas. También recuerdo que esa noche se fue la luz sin razón aparente y llamaron un par de ocasiones al teléfono, pero al contestar no había nadie al otro lado del parlante. Vaya que fueron cosas bastante fuera de lo común. Pero así transcurrió esa noche llena de tensión y todos se fueron a sus casas. Hasta aquí parece que todo se quedaría en eso. Sin embargo, después de una semana, nos enteramos de que mi cuñado Juan había fallecido también en un accidente de auto, en circunstancias muy similares a las que le quitaron la vida a mi padre. Fue una noticia que a mí en lo personal, que me gusta lo paranormal, me pone a pensar que aquella noche mi padre, de verdad, sí estaba presente con nosotros en la reunión y estaba muy molesto de que Juan estuviera presente ahí. O quizá por otro lado, simplemente fue casualidad, pero lo dejo mejor a su criterio. Cada quien saque sus conclusiones. Con esto me despido deseando mucho éxito a este canal. La Casa de los Muertos. Yo prefiero mantener este relato bajo anonimato, y esta historia que les voy a relatar es una experiencia que en su momento no lo sentí como algo aterrador, pero sí fue una situación muy extraña que me sucedió. Hace aproximadamente 12 o 14 años, yo tenía un grupo de compañeros de trabajo con los que entablé una muy buena amistad. En ocasiones nos reuníamos en la casa de uno de ellos para convivir y para hacer fiestas. Así que era un lugar que recurrentemente frecuentábamos. De pronto un día, sorpresivamente, que estábamos pasándola bien en aquella casa, alguien le marcó a mi amigo y dueño de la casa. Aquella persona en el teléfono le estaría avisando de que su madre acababa de fallecer. Debo mencionar que la señora murió de manera un tanto repentina. Ella no estaba enferma o tenía algún padecimiento que nos hiciera pensar que hubo una causa de por medio para su muerte. El día del velorio, estaba yo ahí con una amiga de aquel tiempo, y si pudiera describir la casa, diría que estaba construida muy al estilo de una vecindad. Era una casa muy grande, con un patio muy grande también, y alrededor de cerca de 6 u 8 habitaciones. Estaba la cocina y el comedor junto al patio, y el baño se encontraba hasta el fondo. El velorio se estaba llevando a cabo aquella noche
en una de las habitaciones de la entrada. Ahí tenían el cuerpo de la señora tendido en la habitación y alrededor de esta había flores y velas. Había mucha gente reunida y sentada alrededor de donde yacía la fallecida. Yo personalmente no soy mucho de acercarme a ver los cuerpos y ese tipo de cosas que luego la gente le encuentra cierto gusto. Yo llegué ese día y estaba rezando junto con mi amiga. Nos encontrábamos sentadas en el patio. En eso vemos que llega y se sienta junto de nosotras una señora con su hijo que tendría 5 o 6 años. Y estaban ahí, tranquilos, observando cómo se desarrollaba aquel velorio. De pronto, en algún momento de la noche, se reunió la familia de la señora que falleció. El papá de mi amigo, sus hermanos y una cuñada de él. Se acercaron todos a donde estaba el cadáver y se abrazaron formando un círculo. Permanecieron un rato así. Ellos estaban en su momento de dolor, en su duelo finalmente. De pronto el niño que estaba junto a nosotras le dice a su madre, con un tono de asombro: «Mira, mamá, ¿puedes ver a la familia de la señora y cómo se abrazan?» La señora se dirigió al niño diciendo: «Sí, hijo, es el papá con su familia, se están abrazando». Pero el niño le vuelve a decir a la señora: «Mira, mamá, la señora que está en la caja, a la que están velando, se levantó y va caminando hacia donde están los demás abrazándose». Mi amiga y yo volteamos hacia donde ocurría la escena, esperando ver algo extraño, lo cual no logramos ver absolutamente nada. El niño siguió diciendo: «Mira, mira, mamá, la señora fue a donde están ellos, se acercó y los está abrazando. Está alrededor de ellos y es como si los estuviera consolando porque están tristes». Al escuchar eso, sentí algo muy fuerte, una emoción que no sabría describir. No me dio miedo porque, la verdad, es que la señora era una persona muy amorosa, muy amable. Siempre recibimos una gran calidez de ella. Entonces estoy segura de que no fue miedo, pero mi cuerpo sintió un escalofrío. Y cada vez que me acuerdo de ese momento lo vuelvo a sentir. Lo vuelvo a vivir con esa sensación que recorría todo mi cuerpo. Mi amiga y yo nos volteamos a ver. Y fue tanta la emoción, el saber que la señora seguía estando con ellos a pesar de haber muerto. Eso nos dio mucha paz y no pudimos contener las lágrimas. Pero aquí no termina todo. Recuerdo que había unas escaleras al fondo de la casa que llevaban hacia 2 habitaciones más. Y de pronto, el niño vuelve a decirle a su madre: «Mira, mamá, por allá, allá atrás, ¿puedes ver? Allí en las escaleras, mira, viene bajando una anciana». Y el niño voltea para atrás y dice: «Mira, mamá, por acá también vienen caminando otras personas». Para esto, les comento que estas personas que el niño mencionaba, nosotros no las podíamos ver, pero nos pareció y asumimos por algo que nos había dicho mi amigo, que eran familiares fallecidos de él y de la señora que estaban velando. Eran tíos, abuelos, que en algún momento habían habitado esa casa y habían muerto ahí también. Pero, a pesar de haber trascendido, siempre estaban muy presentes
y en ocasiones habían hecho aparición en aquella antigua casa, pues algunas veces mi amigo mencionaba constantemente que inclusive él y su familia los habían llegado a ver en algunas ocasiones. Hay varias anécdotas que él nos contó de esa casa antes de que sucediera esto que les estoy contando. Al confirmarlo a través de las palabras de aquel niño, en ese momento nos dio como mucha ternura saber que los fantasmas de los familiares fueron a recibir a la señora y que la señora estaba consolando a su familia. Fue una cosa de verdad muy difícil de explicar. Días más adelante, en el novenario que se acostumbra a hacer a los difuntos, yo platiqué esto con mi amigo y le dije: ¿sabes que pasó todo esto en el momento que estábamos velando a tu mamá? Y me sorprendió que él me dijera lo siguiente: así es. De hecho, quienes bajaron a hacer presencia eran mis tíos. Vinieron por mi mamá. Mi mamá se fue a despedir de nosotros también. Nos dijo que nos iba a estar cuidando, que iba a estar bien. Y así, simplemente se despidió. Yo creo que fue como una especie de ritual de despedida. Y habrá quien sea escéptico y no crea. Yo me considero incluso escéptica, y a pesar de que no vi las figuras o a estas personas, no puedo decir lo mismo de no haber sentido algo esa noche, porque sé que lo que aquel niño decía era real. Esta es la historia. Gracias a Relatos y Leyendas de Terror por compartirla. Les deseo mucho éxito y a los escuchas les agradezco por su atención. Si tú tienes una historia que compartir con la audiencia, puedes enviármela por escrito al correo rlmiedo@gmail.com o bien por audio de WhatsApp al número que verás fijado en el comentario. Sin más, les agradezco nuevamente su atención y por haberme acompañado en esta noche de Relatos y Leyendas de Terror.